Ok, entonces empecemos nuestro foro de hoy. Buenas noches a todos los usuarios que se han ido integrando a su canal, Venezuela Soberana, un canal en resistencia, acogidos al artículo 350 de desobediencia civil y desconocimiento de un régimen que viola nuestros derechos humanos y que viola nuestra Constitución en todos sus derechos económicos, políticos, sociales. Esta noche tenemos a nuestra invitada especial, la doctora Ana Mercedes Díaz, en un breve recorrido por lo que ha hecho Ana Mercedes. Queremos, para quienes tengan alguna duda, explicarles que Ana Mercedes es abogado de la República de Venezuela y que formó parte, es integrante del Consejo Electoral de Venezuela, hoy en día Consejo Nacional Electoral. Sirvió en el Consejo Electoral de Venezuela desde 1979 hasta el año 2004, cuando fue dada de baja en marzo del 2004 por negarse a participar en el fraude que se cometió en ese momento durante un proceso electoral. Desde ese momento ha sido una vocera incansable de denunciar no solamente los procesos fraudulentos que se han ido llevando a cabo en Venezuela por parte de este régimen, sino que también ha sido una fuerte vocera a denunciar todos aquellos cómplices llamados Coordinador Democrático, hoy en día Mesa de la Unidad Democrática, que han servido de alguna manera de cómplices para que estos fraudes continúen ejecutándose a través del Consejo Nacional Electoral. Dicho esto, vamos a darle entonces la bienvenida a nuestra amiga y a su invitada especial esta noche, la doctora Ana Mercedes Díaz, que es el canal abierto para ti, Ana Mercedes, para que comiences tu charla, y nuevamente bienvenidos a todos en el canal. Cambio. Buenas noches a todos. Antes que nada, le doy las gracias a Dios por poder estar aquí con ustedes. Le doy las gracias a los moderadores y manejadores del canal Venezuela Soberana por haber tenido a bien invitarme. Y sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Durante mucho tiempo se ha manejado la idea en Venezuela que la única vía constitucional que tenemos es la electoral, siendo precisamente la vía electoral la manera con que el régimen ha logrado legitimarse durante todos estos años. El castrocomunismo entendió que a través de procesos electorales fraudulentos, una vez llegado al poder, podía mantenerse en él. Y eso es lo que ha pasado todo este tiempo en Venezuela. Afortunadamente, ya la gente ha despertado. Mucha gente entiende que los procesos electorales son una farsa, que los procesos electorales solo sirven para mantener al régimen, para legitimar al régimen, porque nunca, jamás este régimen castrocomunista que se ha alzado con los recursos de Venezuela, que a través de los recursos de Venezuela está manteniendo la revolución castrocomunista en el continente, que es a través de los recursos de Venezuela que se mandan a Nicaragua, a Bolivia, Ecuador y a todos estos países, es que se ha logrado llevar a donde se ha llevado el castrocomunismo en el continente. Es iluso, ingenuo, por decirlo de la mejor manera posible, creer que a través de procesos electorales vamos a salir de esto. Quiero dejar muy bien asentado que en Venezuela, para cualquier proceso electoral futuro, tendrá que primero rehacerse el registro electoral. Entiéndase bien, no hay forma, no hay manera que con este registro electoral que está tan contaminado, podrido y viciado, se lleve a cabo ningún proceso electoral auténtico, libre y confiable. Esto lo estoy diciendo porque ya hay gente que está hablando del 2015, de otras cosas, o de la gente que habla de referéndum, o de la gente que habla de constituyente. No, amigos oyentes, nada electoral que se lleve a cabo utilizando
este registro electoral que hoy está en Venezuela es posible, es transparente. Entonces eso deberíamos decirlo y tenerlo muy claro a todo aquel que proponga una salida electoral, llámese como se llame. Lo primero que hay que atajarlo y decirle, con este registro electoral, no. Dicho esto, vamos entonces a hablar del movimiento cívico-militar y qué es lo que está pasando y qué es el movimiento cívico-militar. Una de las cosas que aprendió prontamente Hugo Chávez fue que él necesitaba manejar las Fuerzas Armadas, acabar con las Fuerzas Armadas, diseminar las Fuerzas Armadas, porque a la hora de la chiquita, los únicos que podrían alzarse en armas y sacudir este régimen eran las Fuerzas Armadas. Es así como vemos que después del año 2002, del 11 de abril del 2002, hubo una reacia fortísima en Venezuela en contra de las Fuerzas Armadas. Y esto tenía una razón de ser. Recuérdense que cuando él en el 2002 trató de implementar el Plan Ávila, militares de ese momento se negaron a ejecutarlo y la situación en Venezuela culminó con la real renuncia de Hugo Chávez esa noche. Lo que vino después fue una cadena de errores, cadena de circunstancias, cadenas de personalismos, de intereses que evitaron que esa jornada extraordinaria que había dado la sociedad civil, que es que tenemos que recordar, tenemos que hacer memoria, que fue la sociedad civil la que el 11 de abril salió a la calle, multitudinariamente, millones de venezolanos, de ciudadanos de a pie, profesionales, trabajadores, educadores, madres, jóvenes, toda Venezuela salió a la calle en protesta ese 11 de abril del 2002. Desafortunadamente, repito, se cometieron errores y se pretendió colocar un presidente cuando en realidad esa situación no se podía dar. Y no se podía dar porque en Venezuela ya estaba contaminada con lo que diríamos ese germen, las milicias castrocomunistas, ya había un escenario, ya había una serie de circunstancias en Venezuela que ameritaban que no fuese una situación presidenciable la que asumiera el control en ese momento, sino que fuera una junta cívico-militar. Y decimos cívico-militar porque para detener el cáncer que hoy consume al pueblo venezolano, para detener eso que nos está carcomiendo, eso que ya nos ha hecho hasta perder nuestra soberanía, es a través de una unión cívico-militar que se puede lograr. Lo podemos llamar movimiento cívico-militar, junta cívico-militar, grupo cívico-militar, se le puede decir de diferentes nombres. En el fondo no es otra cosa que una unidad monolítica entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil para rescatar nuestra soberanía. Y mucha gente que me está oyendo dirá, ajá, ¿y cómo se come eso? ¿Cómo vamos a llamar eso? Bueno, yo les voy a leer ahorita un documento que fue elaborado por abogados constitucionalistas venezolanos que, haciéndole un favor al país, estudiaron cómo haríamos legal que en Venezuela se instaurara una junta cívico-militar que pusiera orden al país, que pudiera en un momento dado rescatar nuestros recursos que están siendo hoy mal utilizados y están siendo hoy utilizados para otros países y para otros organismos internacionales, entiéndase UNASUR, ALBA y otros. ¿Okay? Entonces, este documento que yo les voy a leer es un documento que ya está en Venezuela, que muchos abogados han conocido, que digamos es un borrador que dice cómo los venezolanos
vamos a aplicar el 350 para hacer constitucional una junta cívico-militar. En consecuencia, paso a hacer lectura de dicho documento. Dice así: República Bolivariana de Venezuela, Acta Constitutiva, Junta Cívico-Militar de Gobierno para la Transición Democrática. Dice, el pueblo de Venezuela, en unión con las Fuerzas Armadas Nacionales, en ejercicio del contenido del artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en su artículo 333, en defensa de los intereses de la República y para garantizar los intereses de todos los ciudadanos, sin distingo alguno y en especial los derechos humanos violados por la angustiosa situación que atraviesa el país. Considerando que las acciones cumplidas con la anuencia o por órdenes de autoridades nacionales cuya competencia es resguardar el orden público contra las legítimas expresiones del pueblo en relación a las políticas sociales y económicas que venían ejecutándose en el país, son violatorias de los principios consagrados en nuestra Carta Magna y en especial en el artículo 2 de la misma, que establece la preeminencia de los derechos humanos de los venezolanos. Dichas acciones, asimismo, constituyen una violación del artículo 19 de la Constitución, al haber permitido solo a un sector político afecto a las políticas del gobierno manifestar sus opiniones y respaldos en abierta discriminación del resto de los venezolanos. Considerando que la convocatoria voluntaria u obligatoria de los funcionarios públicos para participar en actos políticos de manifestación a favor de las políticas gubernamentales viola el contenido del artículo 145 de la Constitución, que establece la condición al servicio de Estado y no de una parcialidad política de todos los funcionarios públicos. Considerando que la participación de los integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales en actos de propaganda o proselitismo político viola lo dispuesto en el artículo 330 de la Constitución, que prohíbe su participación en ese tipo de actos. Considerando que el control del orden público en las manifestaciones pacíficas realizadas por un grupo de venezolanos en distintas ciudades del país han sido reprimidas en franca violación a lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución, así como del contenido imperativo de su artículo 68, acuerda: primero, se constituye una Junta Cívico-Militar de Gobierno para la Transición Democrática, integrada por 7 miembros, representando al pueblo de Venezuela y a las Fuerzas Armadas Nacionales, 4 de ellos civiles y 3 de ellos militares. Segundo, la presencia de la Junta Cívico-Militar de Gobierno para la Transición Democrática será ejercida serán ellos quienes que elija el presidente. Los integrantes podrán designar como presidente de la Junta a cualquiera de los otros civiles que la integran, con el voto favorable de por lo menos 6 de sus integrantes. Tercero, la Junta Cívico-Militar de Gobierno para la Transición Democrática asume desde esta fecha el ejercicio del Poder Ejecutivo en los términos consagrados en el artículo 225 de la Constitución, hasta tanto se reorganicen constitucionalmente los poderes públicos de la República. Cuarto, se restablece la vigencia del orden constitucional consagrado en la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en todo aquello que no colide con las presentes disposiciones, con las disposiciones transitorias que regirán las actuaciones de esta Junta Cívico-Militar para la Transición Democrática, hasta tanto se restituyan todos los poderes públicos de la República, cuyo proceso se iniciará con un llamado a elecciones generales
para elegir presidentes, diputados de Asamblea Nacional, gobernadores de Estado. En los mismos artículos consagrados, en los artículos 63, 145, 186, 294 de la Constitución, en concordancia con lo dispuesto en su artículo 7. Depurado y auditado como sea tanto el registro electoral permanente como el archivo venezolano de cedulado. Quinto, las decisiones de la Junta Cívico-Militar de Gobierno para la Transición Democrática serán tomadas por mayoría de votos de sus integrantes. El presidente de la Junta Cívico-Militar de Gobierno para la Transición cumplirá en los términos consagrados en la Constitución de la República de Venezuela las funciones asignadas al Poder del Ejecutivo Nacional en todo y en cuanto sea compatible con el carácter colegiado de esta Junta Cívico-Militar de Gobierno para la Transición. Sexto, todos los actos, decretos y disposiciones de la Junta Cívico-Militar de Gobierno para la Transición Democrática serán refrendados por los ministros integrantes del Gabinete Ejecutivo, que para eso también hay otro decreto. Séptimo, la Junta Cívico-Militar de Gobierno para la Transición Democrática tendrá un secretario ejecutivo de su libre elección y remoción, quien ejercerá las funciones atribuidas al vicepresidente de la República en los artículos 238 y 239 de la Constitución. Estimados oyentes, así como ustedes me acaban de oír la lectura de lo que vendría a ser el acta constitutiva de la Junta Cívico-Militar para la Transición, hay otros decretos, está el decreto del estado de excepción, porque evidentemente cuando los colectivos seguramente saldrán, los mercenarios castrocomunistas saldrán a la calle y habrá que tomar medidas drásticas, pero todas tras la tutela de la Constitución. Una vez que entendemos que desde el punto de vista constitucional podemos hacer un gobierno cívico-militar de transición, en esa medida podemos encarrilarnos a la solución de nuestro problema. Nuestro problema, número uno, nuestro principal problema, es el rescate de nuestra soberanía, que hoy se ejerce desde La Habana. Nosotros no podemos aspirar a hacer nada dentro del país mientras nosotros, como venezolanos, no tengamos la soberanía en nuestras propias manos, no tengamos la determinación de nuestro pueblo en nuestras propias manos. Entonces, cuando se habla de cambiar un gobierno, no, esto no es un gobierno, esto es un régimen unido a una ocupación de un país extranjero. Entonces, lo primero, hay que decirle a María Corina, a Leopoldo, a Capriles y todos aquellos que están aspirando o que hablan de la situación crítica de Venezuela, es que tengan la valentía, el coraje de entender cuál es el problema que tenemos y cómo la única forma de solucionarlo, amigos, no hay otra, es a través de una junta cívico-militar que ponga orden en el país, que rescate los poderes públicos, que rescate nuestros recursos y con eso empecemos a transitar hacia una verdadera democracia. Este es el decreto mayor, vamos a decirlo así. Este decreto está dirigido mayormente, primero, para que dentro de Venezuela se tenga la convicción, la certeza de que estamos con la tutela de la Constitución. Y desde el punto de vista del exterior, aunque sabemos que el exterior no va a hacer nada, ya nos los ha dicho bastante Jean Chart, la comunidad internacional no nos va a ayudar a salir del problema, porque la comunidad internacional está, vamos a decir, favorecida por esta circunstancia que vivimos. Yo quisiera dar como quien dice, un break para las preguntas en relación a lo que es el decreto, en relación a si se entiende lo que está planteando, las inquietudes que tengan, porque tiempo vamos a tener, no solamente hoy, sino más adelante, para digerir
lo que significa en Venezuela hacer una junta cívico-militar para la transición democrática tutelada por la Constitución. Uy, qué maravilla. Muy buenas noches. Saludos a todos los del canal. Muchísimas gracias a la doctora Luz. Quería preguntarle a la doctora Ana si ese documento está asequible por escrito o en alguna parte, en alguna página o por Twitter, y tomando en consideración todas las fallas que tuvieron, ya que nombró los acontecimientos del año 2002, suponemos que todas estas fallas se han, ¿cómo le explico? Se resolvieron en este decreto que usted acaba de nombrar. Cambio, muchas gracias. Buenas noches. Una pregunta para la doctora. Del año 2002 hasta acá han sucedido muchos cambios, o por lo menos se ha cambiado un poco esa configuración, el alto mando militar del país. Por lo tanto, se ha producido como una especie de racia que cortó si se quiere, entre comillas, de raíz lo que pudiese ser una oposición en los mandos militares. Sin embargo, de unos años para acá han habido una especie así también como de cacería de brujas, e incluso en coroneles, tenientes coroneles, que han sido sacados de los altos mandos militares, incluso los mandos medios, y que ahora se ha hecho una campaña de que es totalmente invulnerable el asunto militar, de que no hay ninguna posibilidad militar. Doctora, ¿qué información usted maneja? ¿De verdad eso existe, o si hay por debajo o algún movimiento militar en contra del gobierno? Muchas gracias. Ok, vamos de una vez. Mira, en cuanto a la posibilidad de que el documento sea público, sí, el documento es público. Les cuento, no solamente aquí, el documento también está siendo revisado en Europa. Yo le voy a facilitar a los... Estaba diciendo que sí, que los documentos son públicos, y se los voy a pasar a los moderadores de Venezuela Soberana a través de Uriel, porque mientras más gente lo conozca, y aunque el régimen los vea, porque una de las cosas que más le va a afectar al régimen es darse cuenta que nosotros los vamos a sacar con la Constitución en la mano, que nos vamos a acoger a la Constitución, y con esa misma Constitución que ellos hicieron a su medida, nosotros la vamos a utilizar para salir de ellos. En cuanto a si se han resuelto las fallas del 2002, mira, sería irresponsable de mi parte decirte que sí. Te voy a decir algo, el problema del 2002 fueron intereses mezquinos, fueron personalismos, fueron protagonismos, todo el mundo quería ser, todo el mundo quería estar. Yo no sé si esto estará resuelto para ahorita, para el 2014. Yo le pido a Dios que sí. Y lo que estamos tratando de hacer es que en estos periodos de conversaciones, en estos momentos, la gente sea, vamos a decir, más amplia, menos egoísta, menos mezquina, que entienda que una junta cívico-militar no es un trampolín presidencial, que los miembros de la junta cívico-militar no van a ser candidatos de nada, que los miembros de la junta cívico-militar tienen el arduo trabajo de reconstruir los pasos en el que ha sido convertida Venezuela. Hay que apoyarla, habrá que estar unidos en su entorno, y no hacer lo que pasó en el 2002, que una vez que nombraron a Carmona, la gente salió y les quitó la silla, y evidentemente sucedió lo que todos conocemos. A la segunda pregunta, si hay o no militares, yo tengo contacto con, digamos, parte de los que dirigen el movimiento en Venezuela, y yo se los pregunté. Yo le pregunté, general, ¿hay militares activos? Y el general me dijo, sí hay militares activos. No pregunté más, no pregunto más, yo confío en este general,
yo confío en lo que él está haciendo porque él está dentro de Venezuela y al él decirme que sí hay militares, yo confío en su palabra. Cambio. Al momento de estar conformada, partamos de la premisa de que está conformada la Junta Cívico-Militar y hay un apoyo previo al apoyo de la sociedad civil, de algunos miembros de la sociedad civil, digamos un número importante, más no masivo. ¿Cuál sería el procedimiento para generar ese apoyo masivamente hacia la Junta Cívico-Militar? Mira, el apoyo se va a dar en las comunicaciones, en las actuaciones, en las actividades, en la obediencia, porque se van a tomar medidas muy duras, muy drásticas, y en ese momento, cuando la Junta Cívico-Militar se haya, vamos a decir, pronunciado, seguramente tomará medidas para que los civiles, vamos a decirlo de esta manera, se resguarden mientras se toman algunas acciones. Yo pienso, te digo, hay cosas que no podemos decir precisamente porque sabemos que en el canal habrá más de un infiltrado que está grabando, que está tomando nota para después prepararse para contrarrestar los acontecimientos. Nosotros estamos haciendo público los documentos porque esos documentos son jurídicos, son constitucionales y hagan lo que hagan, digan lo que diga el régimen, esos documentos nos blindan, nos da la gracia divina de que con el 350 podamos organizar la Junta Cívico-Militar para la transición. En cuanto a los nombres, te puedo decir que hasta donde yo sé, los nombres que se han manifestado han sido nombres de personas, vamos a decir, muy honorables, que han mantenido posiciones firmes, que tienen carácter para las decisiones que se van a tomar. Pero también hay que tener claro que en Venezuela no va a sobrar nadie. Todos vamos a tener algo que hacer en Venezuela. Ejemplo, en mi caso, yo puedo ayudar, puedo asesorar en el área electoral. Un Juan Carlos Sosa Spurua, que no le quito sus méritos para en un futuro ser presidenciable, tendrá que ayudar en petróleo. Y así podemos enumerar una cantidad de venezolanos probos, honestos, íntegros, que tendrán que colaborar en las áreas donde ellos son especialistas para poder sacar a Venezuela de este abismo donde el castrocomunismo nos ha llevado. Cambio. Muchas gracias. Doctora, quisiera que nos diera un poquito más de aliento en relación a el apoyo militar, porque considero que aquí el apoyo militar es imprescindible, ya que, como usted bien sabe, estamos enfrentados a malandros, a cubanos, Hezbolá, la FARC, etcétera. Y mi pregunta es esa bien concreta. ¿Cuentan con un apoyo fuerte de los militares? Porque, cónchale, hasta el momento ha sido nada, cambio. Bueno, fíjate una cosa, el problema con los militares, aparte de la gran, vamos a decir, habilidad que tuvo el régimen de corromperlos a muchos de ellos y a altos niveles, también hemos tenido una circunstancia muy dura y ha sido que la propia sociedad civil ha estigmatizado. Bueno, decía que uno de los grandes problemas que hemos tenido con el estamento militar es que se ha creado una animadversión muy grande y generalizamos a todos los militares. Yo creo, y lo he dicho ya en varias oportunidades, que hay que iniciar una campaña haciendo un llamado a, hey, tú, militar honesto, defiende nuestra soberanía. O sea, iniciar una campaña a la sociedad civil de llamado de atención para que cumplan con su deber, con sus funciones. Porque cuando en diciembre Capriles dijo cuando en una entrevista Capriles dijo que si los militares actuaban,
era un golpe. Imagínense ustedes qué pensarán los militares. Bueno, pero ¿para qué voy a actuar yo si después me van a enjuiciar? Me imagino que el régimen debe estar sumamente angustiado porque en la medida que haya voces que digan lo que hay que decir y valientes que escuchen, en esa medida se les acorta el tiempo a ellos y nos da a nosotros una ligera ventaja. Yo creo que hay que iniciar una campaña de acercamiento con el estamento militar. Creo que esa es la vía. Ya hay militares, ya los hay, quiero decirles que han detenido a algunos, no a todos. La situación en Venezuela se hace insostenible y ahora con esta situación de salubridad que nos está atacando, donde sabemos que este régimen castrocomunista no va a poder resolver, eso de alguna manera acelera los acontecimientos. Nosotros lo que necesitamos, los civiles, es hacernos sentir, hacernos oír, pero no como han dicho algunos por ahí o como los llaman a salir a la calle a lo loco. No, hay que salir estratégicamente, con planificación, hacer y replegarse, hacer y esconderse, hacer sus redes de 5 para poder actuar. Cambio. Ana Mercedes, me llega una pregunta por Twitter, en mensaje directo, que dice que teniendo cercenados todos los medios de comunicación, sin medios de comunicación que permitan de alguna manera llevar este mensaje de que nos estamos preparando y de que sí existe el plan de una junta cívico-militar para rescatar la soberanía y limpiar todas las instituciones. ¿Cuál es la estrategia que se va a usar para hacer llegar ese mensaje a toda Venezuela y que la gente esté preparada para ese momento? Cambio. Mira, me encanta que me hayas hecho esa pregunta porque en Venezuela estamos utilizando el boca a boca. Yo lo he dicho en varios tweets, la tecnología hay que utilizarla, más no depender de ella. Otros países que no han tenido internet, que no han tenido Twitter, han logrado salir de dictaduras. ¿Por qué nosotros los venezolanos no lo vamos a hacer? Nosotros insistimos en que hay que organizarse, en que la gente lo va a saber y ustedes ténganlo por seguro que se van a dar cuenta. Además, a nivel internacional, yo no sé los que han hablado con la persona que está dirigiendo las actividades en Venezuela, se había dicho que se iba a aprovechar mi audiencia internacional, el hecho de que yo podía ir a canales importantes y decir y explicar lo que estaba pasando en Venezuela, pues la parte, vamos a decir, fuera del país, en principio, sería a través de tanto de Noel como mía, que haríamos desde el punto de vista internacional decir lo que está pasando. Pero desde el punto de vista interno, lo que pasa es que no puedo darles una información porque el régimen va a entender de una vez qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Tengamos confianza, sí va a haber redes de comunicación, quizás no como ustedes lo esperan en el teléfono celular, no en su teléfono de casa, pero ustedes lo van a saber y van a tener las señales y pueden dar, o sea, tengan confianza en que eso se va a saber. Por lo pronto, que hay que organizarse, sí. Mire, nosotros estamos atravesando una crisis de salud muy grande. Hay que mandar antibióticos en Venezuela. Resulta que los antibióticos se consiguen con récipe. Si nosotros estuviésemos ahorita la resistencia mejor organizada de lo que estamos, nosotros en este momento, la gente del exterior, que muchas veces se nos ataca, pero que no hemos dejado de amar nuestro país, que todos los días nos recordamos de Venezuela, estamos en la disposición de enviar a Venezuela antibióticos para paliar y para ayudar en alguna medida, pero no estamos lo suficientemente organizados como para poder hacer ese, vamos a decir, ese avance de antibióticos como lo quisiéramos hacer. Entonces, la organización, señores, es importante. Es muy importante para poder nosotros
llevarles a ustedes desde el exterior la ayuda necesaria y la ayuda posible que le podamos hacer llegar. Cambio. Doctora Ana Mercedes, buenas noches. Una preguntita, considerando que tenemos un régimen violador y violentador de nuestra Constitución y considerando que hacen lo que les da la gana con frecuencia, ¿no cree usted que sería hasta riesgoso decir cosas como esta por aquí porque estaríamos dándole luces? Que mañana o pasado, aplicando toda la fuerza del poder que tienen, pueden hacer un anteproyecto o lo que les dé la gana como para cambiar la Constitución a favor de ellos. Eso es pensando que tenemos infiltrados aquí oyendo situaciones como esta. Le pregunto, cambio. Mira, yo digo lo que puedo decir. El régimen, claro que está oyendo, y te aseguro que más temprano que tarde va a tener los borradores de los decretos en sus manos. Pero ¿sabes qué? No van a poder hacer nada porque son constitucionales. Que ellos hagan lo que ellos tengan que hacer. Para quienes han leído a Jean Char, que les recomiendo muchísimo que se lo lean, Jean Char dice que la resistencia tiene que establecer su propia estrategia al margen de lo que está haciendo o diciendo el régimen. Nosotros estamos en eso. Nosotros tenemos una estrategia, estamos transitando un camino. Se dan acontecimientos que se escapan de nuestras manos. Por ejemplo, y hay que decirlo, veníamos trabajando muy bien, se venía trabajando muy, vamos a decir, en una forma correcta, dando pasos muy firmes, febrero, marzo, hasta que llegó el famoso diálogo. No hay nada más perverso para la resistencia, para el país, que ese diálogo que es interpretado como una actuación, una actividad de la democracia. Hay que por todos los medios rechazar el diálogo. En Venezuela no hay diálogo porque con los comunistas no se dialoga. Eso tenemos que mantenerlo, decirlo y repicarlo todo el tiempo. Porque ¿qué pasa? Vamos avanzando y cuando estamos bastante cerca, sale lo del diálogo, se caen cosas que se tenían planificadas y entonces tienes que, vamos a decir que, entonces vamos por otra vía, vienes por un camino muy derecho, muy cumpliendo los pasos y de repente se te cayó el puente, entonces tienes que desviarte y hacer una trocha para volver al camino. Entonces, nosotros los venezolanos tenemos que estar muy despiertos. Con los comunistas no se dialoga, con los comunistas no hay nada electoral, con los comunistas hay que arrebatarle la soberanía. Esas son cosas que cuando usted esté hablando con su esposa, con su mamá, con sus hijos, dígaselo, porque es que esto es un problema. Nosotros estamos en una guerra por Venezuela, porque nos están robando el país. Y o nosotros rescatamos nuestra soberanía, o dentro de unos años solo vamos a poder llorar por no haber tenido el coraje de haberla rescatado. Cambio. Y ahondando un poquito a este proceso, recuerden que muchos de nosotros estamos declarados en 350. Nosotros hace muchos años que desconocemos lo que hace este régimen. Y lo desconocemos porque ha violado los derechos humanos y ha pisoteado la Constitución venezolana, llevándonos y forzándonos a tener un sistema de gobierno que no está constitucionalmente acogido. Bien claro lo dice la Constitución, que somos un país democrático. Quiere decir que si ellos el día de mañana toman esta información y quieren inventarse algo, bueno, nunca olvidemos eso. Ya nosotros no conocemos las actuaciones de este régimen. Nosotros desconocemos totalmente todo lo que hace este régimen y sus instituciones. Aquí no hay vuelta atrás, como dice Ana. Esto es una guerra por la independencia y una guerra por la lucha en la restitución de la soberanía venezolana. Cambio. Bueno, voy a hacer otra pregunta, doctora. Usted fue funcionaria del CNE y nosotros, pues, los electores, los que hemos ido quizás a muchas elecciones, tanto años anteriores y después de esta época para acá, nosotros sospechamos y bueno, a través de los medios de comunicación
nos dicen que hay fraude, que el fraude existe, que el sistema electoral electrónico es vulnerable, que si las máquinas son vulnerables. Entonces, después vimos en medios de comunicación algunos tipos de actividades, por ejemplo, personas que iban como testigos y para poder votar en algunos municipios en el estado Zulia, había gente que le vigilaban el voto, etcétera. Pues, o sea, nosotros sospechamos de que hay vulnerabilidad en la cuestión electoral, incluso en las máquinas, etcétera. Usted como funcionaria tiene certeza, lo vio con sus propios ojos, díganos algo que nos convenza, porque de verdad yo estoy seguro de que si hay capacidad para hacer fraude. Usted que nos puede decir que estuvo ahí metido pues en la candela y que por esa razón fue, digamos, dada de baja pues del CNE, díganos algo, porque verdaderamente te digo, nosotros estamos muy dudosos y queremos pues que ojalá volviésemos al voto manual o algo menos vulnerable que esto. Muchas gracias, doctora. Mira, te voy a explicar algo. Para nosotros tener las pruebas del fraude, teníamos que hacer una auditoría integral entre las papeletas, el cuaderno electoral, las captahuellas y las máquinas de votación. Si nosotros hubiésemos tenido esos elementos y le hubiésemos hecho la auditoría integral, evidentemente con eso íbamos a probar el fraude. ¿Cuáles son los elementos fraudulentos que tenemos nosotros probados? Perfecto. Hay lo que Robert Alonso llama el acta de la traición, que es un acta donde los miembros de la MUD y el Consejo Nacional Electoral reconocen que hay 1,5 millones de electores que sus huellas no están registradas. Eso es fraudulento porque resulta que había 1,5 millones de personas que podían votar varias veces, había 1,5 millones de personas que no se sabía realmente si existían o no y cuál era la posición de ellos. Eso es una prueba de fraude. Cuando tú ves el registro electoral, que en 10 años ha aumentado un 14% y el censo ha aumentado un 58%, eso es fraude electoral. Cuando tú ves que en un pueblo hay más electores que habitantes, eso es fraude electoral. Cuando tú en un proceso electoral como el 2007 te dicen que se totaliza el 94% y te das cuenta que el 6% que no se sumó daba más votos que electores, eso es fraude electoral. O sea, la manera de probar el fraude es múltiple, ha sido más que evidente. Mire, le voy a explicar, en el año 2010, con los famosos circuitos electorales, el artículo 186 de la Constitución dice cómo se hace la distribución. Y este Consejo Nacional Electoral vagabundo, tramposo, no cumplió con eso, cambió los circuitos y resulta que tuvimos con más votos menos diputados. Señor, eso es fraude electoral. Ahora, la gente quisiera una declaración, la gente quisiera que Tibisay Lucena, en un acto de arrepentimiento, diera una rueda de prensa y confesara y les dijera, sí, venezolano, yo me he en su madre, porque me he burlado de todos ustedes, porque he hecho el fraude como me ha dado la gana, porque he mantenido este régimen a través de elecciones fraudulentas. Amigo, eso no lo va a decir Tibisay Lucena. Entonces, evidencias del fraude, muchísimas. Hay un libro de las más famosas estadísticas que hay, que dice y prueba que en el 2004 hubo fraude electrónico en Venezuela. Cambio. Bueno, pero más prueba de fraude y reconocido por ellos mismos fue cuando no permitieron entregar la libretica y el listado, ni los captahuellas, porque sabían que no iban a coincidir. Pues. Eso es más prueba fehaciente de fraude que esa no la hay, después que se habían comprometido con el conteo. Cambio. Basado en la data
que se tiene más limpia posible. El proceso de reestructuración de la verdadera data podría darnos algunos tips sin llegar a tanto detalle, más o menos cómo se haría para llegar, asumo que a unas elecciones manuales. Estaríamos hablando en su momento, por supuesto, en el momento en que ya se esté el piso constitucional logrado. Cambio. Bueno, afortunadamente nosotros tenemos en nuestro poder el ABC venezolano. El ABC es el Archivo Venezolano de Cedulado de 1998, que es, digamos, lo más sano, lo más cercano a la verdad que tenemos. Pero imagínense ustedes, desde 1998 hasta el 2014, todos los desastres que se ha cometido con ese ABC venezolano, la cantidad de cédulas que se le han dado a chinos, iraníes, a cuanto bicho raro que hay en el mundo, porque si de algo se ha encargado este... Bueno, decía que afortunadamente tenemos el Archivo Venezolano de Cedulados de 1998 y ya partiendo de ese archivo venezolano de 1998 en adelante, tendrá que hacerse una revisión exhaustiva, una revisión total, quizás hasta personalizada, dactilar, de testimonio, porque bien sabemos que este régimen ha destrozado la identidad de los venezolanos, la ha repartido a diestra y siniestra. Tenemos de la FARC, tenemos del Hezbollah, tenemos de cuanta cosa rara hay en el mundo que tienen tienen cédula venezolana, y por supuesto todo, absolutamente todo deberá ser revisado para hacer un registro electoral confiable, para un proceso electoral que sea digno de Venezuela, de una Venezuela democrática. Cambio. Buenas noches a todos los venezolanos de Soberana. Buenas noches, Ana Mercedes. Gracias por estar acá con tu excelente ponencia. Como tomamos el punto de los fraudes electorales, quisiera algo en particular. Que si puedes, Ana Mercedes, contar un poco la situación del fraude electoral desde el momento que tú lo estás denunciando. Y explicar para los que a lo mejor todavía no lo saben, ¿desde cuándo tú estás denunciando los fraudes electorales? Cambio. Bueno, mi encuentro frontal, como quien dice, mi encuentro cercano con el fraude fue en enero del 2004. Recordemos que yo soy funcionaria del Consejo desde el 79, en el año 2004 era director general de partidos políticos, y en ese momento se habían recogido las firmas en diciembre del 2003, se había hecho una recolecta, se había vuelto a recoger las firmas. Si quieren, nos pasamos unos años atrás, recordemos que la sociedad civil había recogido las firmas necesarias para revocar al presidente. Lo que pasa es que en ese momento, en vez de hacerse un referéndum revocatorio, se volvió un plebiscito con una pregunta del sí y el no, cuando la Constitución era muy clara. La Constitución decía que si votaba más gente para revocar al mandatario de la que había votado para elegirlo, quedaba automáticamente revocado. Recordemos que hubo una sentencia de Martín Urdaneta que precisamente hablaba de eso, que decía que no, que con solamente más votos para sacarlo de lo que él había sacado, con lo que había sido electo, bastaba. Ya desde ahí, vamos a decir, debieron haber sonado las alarmas para los venezolanos de qué era lo que estaba pasando y cómo el órgano electoral estaba operando y cómo se estaban cambiando, vamos a decir, las reglas del juego. Una vez que se recogen las firmas nuevamente en diciembre, se nombra una comisión, un comité técnico superior que estaba conformado por 20 funcionarios del Consejo. Éramos 8 en representación de la oposición y 12 en representación del régimen.
En la primera reunión, vamos a decir, en la primera reunión donde se estaba estableciendo cómo iba a actuar este comité técnico, que tenía bajo su potestad validar o invalidar firmas, es decir, hablándolo claro, nosotros podíamos decir, esta sí, esta no, esta sí sirve, esta no sirve. Esa era la función, para decirlo de una manera llana, de ese comité técnico superior. Ese comité técnico superior, que éramos 20, resulta que eran 4 salas. Cada sala tenía 3 de ellos, es decir, 3 del régimen, y tenía 2 de la oposición. Nos dimos cuenta que para validar o invalidar firmas bastaba la mayoría simple y no había cómo dejar constancia de que no se estaba de acuerdo con anular la firma que estuviera en revisión. En ese momento, estando en la consultoría jurídica, yo hice el planteamiento y dije que yo no estaba de acuerdo en que no hubiera un espacio donde los que disentíamos, los que no estábamos de acuerdo con invalidar unas firmas, no tuviéramos cómo expresarlo. Y recordé que en el año 2000, la única dirección, no sé si ustedes se acuerdan de la torta, de la megatorta del año 2000, con el 28, el 28, el 28, yo les recordé en ese momento que en el año 2000, la única dirección que no estuvo en investigación fue la dirección donde yo era la subdirector general. En ese momento estaba Elizabeth Mijares como director general, porque nosotros habíamos pasado todo por escrito. En el año 2000, precisamente con las mega elecciones, la dirección de partidos políticos, desde un principio había dejado por sentado todo lo que se estaba violando y todo lo que estaba pasando mal en el Consejo y por qué decíamos que no se iba a poder hacer las elecciones. Evidentemente, cuando se hizo la investigación, la única dirección en el Consejo que había seguido los cánones de procedimiento y había actuado como se tenía que actuar fue la dirección de partidos políticos, y en virtud de eso yo reclamaba ahora en el 2004 que se nos permitiera dejar por escrito cuáles eran las circunstancias de la negativa para invalidar una firma. Dicho esto, se planteó el caso de esto es más gráfico, esto tendría que ser gráfico porque muchos de ustedes no van a saber que en las planillas de recolección de firma había en el lado derecho un número, un código de seguridad. Ese código de seguridad era un código que solamente conocía el Consejo Nacional Electoral. Y era un código para recoger firmas para revocar al presidente, un código para presidente y un código para diputados. Resulta ser que habían 350.000 firmas que habían sido recogidas en actas que eran para diputados. Cuando se planteó eso en la consultoría, ese día yo le dije, bueno, pero ¿cómo vamos a anular 350.000 firmas por un error que cometió el Consejo? Porque la gente no sabía que ese código era para presidente. Había sido el general Santeliz, oigan, acuérdense ese nombre, Santeliz, el encargado de repartir las planillas. Pues les puedo, para hacerles el cuento corto, resulta que eso había sido parte del fraude. Se les había repartido planillas para diputados para recoger presidente y así invalidar 350.000 firmas. Después de eso vino lo de las 800.000 firmas planas, que no eran planas, no eran tal, pero era una forma de evitar que el referéndum se hiciera. Porque hay que quedar claro, el plan A que tenía Chávez era que no hubiera referéndum. Y para que no hubiera referéndum había que invalidar planillas. Lo que pasa es que en ese momento, dentro del Consejo, tengo que decirlo, los pocos funcionarios que no estábamos con el régimen, nos paramos firmes, protestamos, denunciamos y no nos hicimos eco de la invalidación de las 800.000 firmas. Después de eso, en los días 26 y 27 de febrero,
fueron los acontecimientos de la guarimba, que duró justo hasta el 4 de marzo, que es cuando a mí me destituyen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos querían eliminar las 800.000 firmas, pero como se dio la guarimba, entonces terminaron negociando y diciendo que no se iban a anular, sino que se iban a pasar a observación. Y entonces se inventaron eso de los 5 días de observación, que en total se habían disminuido a 3. Total, señores, que todo lo que yo les acabo de decir, todo eso está en un expediente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2004. Porque yo quiero que la gente sepa que yo en Venezuela hice las denuncias que tenía que hacer. Fui a los canales de televisión, ningún canal de televisión quiso hacerse eco de lo que yo estaba diciendo. Vine a Estados Unidos y fui a la Comisión Interamericana y puse la denuncia y presenté todas las pruebas de cómo el régimen de Hugo Chávez estaba tratando de evitar que se llevara a cabo el referéndum revocatorio. Creo que he contado esa historia, eso está en un expediente, también es un expediente público, y bueno, cualquier otra pregunta, cambio. Doctora, ¿pudiéramos considerar que el rector del CNE ahorita, no recuerdo el nombre, que es Díaz, que es el único de la oposición, pudiera considerarse traidor también o acorralado por el régimen ahí adentro? Cambio. Te tengo muy malas noticias, amigo. Vicente Díaz es de la gente del grupo de La Colina, es de la gente de Teodoro Pekov. Si de algo ha pecado la oposición en Venezuela es que somos unos soberanos ingenuos, porque tuvimos dirigiendo a la oposición al mismísimo comunista de Teodoro Pekov, que a través de su séquito, repito, Teodoro Pekov es el jefe de Vicente Díaz. Teodoro Pekov es parte del régimen. Cambio. Buenas noches, doctora Ana Mercedes, por aquí canceriana. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo pudiéramos hacer la oposición, verdad, para deslindarnos de la mesa de la unidad? O sea, para quitarnos eso, porque eso creo que nos permitiría avanzar hacia una resistencia, hacia algo más sólido, porque yo pienso, ¿no? Siempre lo he pensado, mientras uno no se deslinde, ¿cuál sería el paso? O sea, hacer un comunicado, reunir gente, o sea, personas, vamos a decir letradas, o sea, personas que no tengan rabo de paja, deslindarnos. Yo pienso que ese sería un paso para ir unificándose en sí la resistencia, pues. Hay que deslindarse. Lo que yo pienso que hay que deslindarse de la MUT automáticamente. Eso sería un paso que había que dar. Cambio. Sí, hay que deslindarnos de la MUT, y ya te voy a decir que es uno de los problemas que vamos a tener. Deslindarnos de la MUT significa tener todos un mismo objetivo, que es el rescate de la soberanía. Deslindarnos de la MUT significa que no nos caigan los comunistas trasnochados que ahora resultan ser los más radicales de todos radicales, diciendo que ellos son los que manejan la resistencia. Yo pienso que nosotros debemos acobijarnos bajo un mismo objetivo, sin protagonismo y sin que haya, vamos a decir, intereses turbios de por medio. Y eso solo se logra cuando nosotros podemos decir en comunicado, nosotros queremos rescatar la soberanía, punto. Y en nombre de rescate de la soberanía, o sea, y tener eso como único objetivo. Cambio. Pero usted nos podría dar una idea, ¿qué pasos habría que dar? O sea, como primer paso, ¿qué tendríamos que hacer? Porque veo que como que cada uno anda como cucaracha en gallinero, cada uno por su lado. O sea, hay una resistencia por allá, una por aquí, otra por allá. O sea, andamos, o sea, es como que, yo lo digo como cucaracha en gallinero. Entonces, ¿cuál sería el paso, no? De decir, bueno, primero
dar este paso, nos deslindamos de la MUT, automáticamente no tenemos nada que ver con la MUT. Porque, digo esto, ¿por qué? Porque ellos automáticamente no están de acuerdo con nada que sea militar, empezando por ahí. A la hora de cualquier movimiento, ellos y su grupo, porque tienen su grupo, no hay, a eso no se puede negar, la MUT tiene su grupo, e incluso estudiantes. Entonces ellos automáticamente ¡chum!, se ponen como las cobras, se levantan, se encrestan, ¿no? Entonces había que ver una fórmula de qué hacer para deslindarse de la MUT. Cambio. Bueno, fíjate lo que te voy a decir. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es quitarnos el karma de esa estrofa del himno nacional que dice el vil egoísmo que otra vez triunfó. El problema que nosotros tenemos es que todo el mundo quiere ser jefe, todo el mundo quiere ser cacique, todo el mundo quiere ser el protagonista, todo el mundo quiere salir en la foto, sin entender que este no es un problema de foto, este es un problema de país. Entonces, vamos a decir que la convergencia de todas las distintas formas de resistencia que hay va a venir dada por los acontecimientos, es decir, por aquellos que más hagan. Planteémoslo de esta forma: la resistencia que mejor trabaje, que más haga por el país, que sea más generadora de matriz de opinión. Por ejemplo, te voy a poner un caso, Juan Carlos Sosa, una persona que está generando mucha matriz de opinión. Él debe formar parte de lo que sería el movimiento cívico-militar. Lo que pasa es que no podemos ponerle nombres así porque Jim Charte dice que las cabezas las compran o las cortan. Entonces hay que crear el movimiento, pero no en base a personas, sino en base al mensaje. Y eso, querida amiga, requiere de una gran capacidad de sacrificio, de una gran capacidad de desprendimiento. Entonces tendríamos que empezar por ser más humildes, más desprendidos, más pensar en el país y entonces organizarnos en una resistencia para el rescate de la soberanía, en un movimiento cívico-militar para el rescate de la soberanía, donde todos tengamos un solo objetivo, claro, que es el rescate de la soberanía. Mientras no lleguemos a ese punto, nos pasará lo que hoy nos está pasando. Yo tengo entendido, hay 3 toletes de grupos militares en el país diferentes que no se han puesto de acuerdo. Entonces eso es parte de la tragedia de los venezolanos, que no hemos podido dejar a un lado las apetencias personales y no hemos sido capaces de lograr una unidad en aras de beneficiar al país. Cambio. A la señora Mercedes, el que no ve la saluda. La preguntita mía sería esta, o sea, es una de las cosas que más me preocupan de Venezuela. Yo llamar resistencia en el momento en que hay grupos alistándose políticamente, esto conlleva prácticamente un fracaso total. Mi humilde opinión. Recuperen el país y después vayan armando las bases. No armen bases sin haber tumbado este gobierno. Eso es lo que va a debilitar la resistencia. Y la está debilitando de una manera tan cruel que esto lo van a alargar por mucho tiempo. Y quién sabe qué dolor se le va a causar a Venezuela que jamás se recupere, quizás soy yo. Si se enfocan en partidos políticos ahorita, esto no lo recupera nadie. Cambio. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Este no es el momento ni de partidos políticos, ni de candidatos, ni de intereses. Yo siempre digo que no se llama María Corina Machado, no se llama Leopoldo López, no se llama Capriles, se llama Venezuela. Si nosotros no rescatamos primero nuestro país, estos grupos y estas cosas que se están haciendo no llegan a ninguna parte. Ahora, hay algo que sí es cierto. Se impondrá el más fuerte. Y yo soy optimista. Yo creo que los venezolanos que amamos a Venezuela somos mayoría. Somos más que estos mendigos que le han entregado el país a los cubanos.
Somos más que los enchufados y colaboracionistas que están con el régimen, comiendo del régimen. Yo creo que el pueblo venezolano es mayoritariamente dignos hijos de Bolívar. Así que yo sí creo que la mayoría nos vamos a imponer, que nos ha faltado objetivo, nos ha faltado planificación y nos ha faltado organización. Cambio. Doctora, a raíz de todo lo que usted está diciendo, entendemos, para mí sería una corroboración de su parte, que entonces todos los candidatos de oposición que han participado en las elecciones presidenciales han sido copartícipes del fraude. Cambio. Mira, yo creo, te lo voy a contestar de esta manera. O son cómplices o no han tenido la visión de saber lo que estaba pasando en Venezuela. Y cualquiera de las dos cosas que sea es muy grave. Porque cuando una persona pretende dirigir los destinos de un país y no se da cuenta que está en una dictadura castrocomunista y no hace nada, sino que va a un proceso electoral que lo va a legitimar, digamos, o eres cómplice o eres un tonto. No sé qué preferirá ser ellos, no lo entiendo. Doctora, buenas noches. Aquí el Payero. Yo no creo ni que sean tontos, ni que sean cómplices. Son más bien lo mismo, son socialistas. Todos los candidatos que estaban en la mesa, que estaban en la candidatura para la presidencia, son socialistas, unos más moderados, unos más izquierdistas, unos más de centro y tal, qué sé yo. Pero en el fondo son exactamente lo mismo. Por eso es que, por un lado, se oponían y por otro lado se dejaban pasar las cosas. Porque en el fondo, ideológicamente, son la misma cosa. Y bien lo dijo la momia que sigue allá en la isla de la felicidad. Socialismo es igual a comunismo. Cambio. Mira, ciertamente hay mucha de izquierda, hay mucho de fidelismo, de comunismo en Venezuela. Mucha gente no entiende que el progresismo es una degeneración del marxismo y eso es parte del problema también. El problema es que se mezclaron muchas cosas, pero en el fondo, vamos a decir, en lo más profundo, los venezolanos le dieron la entrada a Fidel Castro y al castrocomunismo y de alguna manera permitieron que eso sucediera y ahora nos toca a los que estamos, o sea, en este momento pues nos toca luchar contra eso y rescatar nuestro país, porque el problema es ese, el problema es que es un problema de país. Cambio. En la premisa de que el país no tiene la información, en su mayoría, alta mayoría, bajo la premisa de que no tiene la información, de que es un problema de soberanía, de que es un problema de una dictadura y no de un mal gobierno demócrata, ¿cuáles serían, según su experiencia, los tips para capturar a los diferentes captar a los diferentes estratos, sobre todo a los que son más, que son las clases más humildes? Sin embargo, la clase media se hace ciega. ¿Cuáles serían los tips, según su experiencia, para hacerles entender que no es un mal gobierno, sino una dictadura que nos ha robado la soberanía y que unidos es que debemos rescatar dicha soberanía, valga la redundancia, y la libertad de Venezuela? Cambio. Mira, yo creo en el poder de la palabra. Yo creo que tenemos que hablar y hablar con todo el mundo, de diferente manera, pero hablar. Mira, yo les voy a decir algo, la clase más pobre no le importa nada la soberanía, porque no les importa, vamos a estar claros en eso.
pero sí les importa la inseguridad porque los están matando. A la clase más pobre sí le importa la salud porque se están muriendo. Entonces, el mensaje para los estratos más pobres del país tiene que ser que no hay salud y no hay seguridad porque la salud se la están dando a otro país. Y explicarlo y decirlo. Mira, es impresionante cuando tú hablas con la gente si tú le dices a los barrios, no, porque la soberanía, de repente no te paran. Pero cuando tú le dices, no, es que mira, no hay salud porque le están pagando a los cubanos. Entonces, a eso sí le paran. Nos están matando. O sea, la explicación que se le tiene que dar a cada sector es de acuerdo a su padecimiento. En cuanto a la clase media, mira, el comunismo se afinca en salir de la clase media porque es la clase media, los estudiantes, unidos a los estudiantes, los que pueden hacer las grandes revoluciones. Yo por eso pienso que no tenemos mucho tiempo, tenemos que apurar el paso, tenemos que hablar todos los días, tenemos que nosotros hacernos un firme propósito de, bueno, en 8 horas de trabajo yo voy a hablar por lo menos con 5 o 6 personas, y voy a la panadería y hablo con el panadero, y estoy en la cola y hablo en la cola, y hay que hablar, y hay que decirlo, y hay que ganar la voluntad de la gente. Eso es lo que tenemos que hacer, no lo podamos hacer de otra manera. Nosotros no somos populistas, nosotros somos realistas, nosotros tenemos un problema que tenemos que resolver. ¿Cuál es el problema? Los pobres no tienen salud, los pobres no tienen seguridad, la clase media está ahogada, están invadidos, están expropiados, no hay educación, y cada estrato social, cada grupo social tiene un mensaje que... ¿Cuántos médicos hay en el país? ¿Cómo es posible que todavía hoy haya médicos que no se hayan dado cuenta de la gravedad que está la salud en Venezuela? Entonces los médicos tienen que asumir una posición entre ellos mismos y conversar, y no decir, o sea, no es porque hayan, el punto no es que le hayan dictado una autodetención a Sarmiento, no, ese no es el problema, amigos médicos, pues el problema es la salud del venezolano, el problema es que no hay los insumos, que los hospitales se están cayendo, vamos a decir que dejar de personalizar el problema y hacerlo de todo, o sea, que sea colectivo. Los abogados, por Dios, yo todavía no entiendo esas colas que todavía hacen los abogados para ir a los tribunales a pedir que es justicia, si no hay justicia. Entonces, si nosotros fuésemos capaces, cada gremio, las madres, ahorita con la resolución esta 058, que nos van a hacer a nuestros niños zombies, nos los quieren convertir en esos muchachitos igualitos a los cubanos, o dándole a Chávez. Por Dios, si todos fuésemos capaces de tener una misma, vamos a decir, vocabulario dentro de nuestra especialidad, es mucho lo que sería, pero tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo, tenemos que comunicarnos. Cambio. Ana, tengo otra pregunta vía Twitter. Me preguntan, estando Venezuela en la situación de crisis en que se encuentra, de producirse una rebelión social antes de tener suficientemente configurada, entiendo por lo que me pone acá, suficientemente configurada la Junta Cívico-Militar, de producirse una rebelión social que no esperábamos en cualquier momento. Digamos que estamos actuando y en 24 horas pasa algo y se produce una rebelión social. ¿Cuál sería el escenario con la Junta Cívico-Militar? ¿Cómo saber que la Junta Cívico-Militar que pudiera agarrar las riendas es la que es? ¿Y cómo saber que no aparece otra Junta Cívico-Militar montada por el gobierno? Cambio. Dale. Yo te lo voy a decir y te lo voy a decir muy claro. El líder que está en Venezuela se llama el Cazador, y hay gente que sabe quién es. Los que sabemos quién es el Cazador, si no es el Cazador el que le está dirigiendo, no es la Junta
de la que por lo menos muchos de nosotros estamos trabajando. Y te digo, no te puedo dar más información porque el régimen inmediatamente trataría de cortar esa cabeza. Por eso fue que se dijo que iba a haber una vocería, un portavoz, y te voy a decir más, hay personas, hay castrocomunistas que se han dado a la tarea de atacarme particularmente y de tratar de descalificarme, precisamente porque ellos saben que una de las personas que está muy vinculada al cazador en Venezuela soy yo, y que en un momento dado yo sí sé quién es él, porque sí he tenido conversaciones y he tenido reuniones con él. Y esa es una de las circunstancias del por qué hay comunistas, para decirlo de esa manera, para darles un nombre, que han tratado de descalificarme diciendo que si yo trabajé en el gobierno, y yo decía, no, yo no trabajé en el gobierno, yo ingresé en el Consejo en el 79, cuando Chávez llegó al poder yo tenía 20 años en el Consejo, que yo soy funcionario de carrera. Hay gente que dice que yo mandé a votar en el 2013, sí, en el programa de Jaime Bailey yo le pido a la gente que lo vea. Yo digo, hay que ir a votar porque nos van a hacer fraude. Lo que no podía decir en ese momento era que había una estrategia que se iba a llamar a la gente a volver a ir a los centros de votación. ¿Y quiénes iban a volver? Los que habían votado. Solamente aquellas personas que habían votado iban a tomarse el trabajo de regresar a su centro de votación. Y por eso era tan importante que la gente votara ese 14 de abril del 2013. Y la estrategia funcionó. Hay mucha gente mezquina que quiere decir que no, pero la realidad del asunto fue que ese día, a las 6 de la tarde, 30.000 personas estaban en Venezuela conectadas. Se dio la palabra, se dijo, hemos ganado, hay que regresar a los centros, y la gente que había votado regresó a los centros, y así obligamos a que Capriles hablara de fraude. La gente cree que Capriles habló de fraude, ¿por qué? Capriles técnicamente se le puso un cuchillo en la garganta porque Seguimos otra vez. Ok. Lo que te quiero decir es que se me ha acusado de haber llamado a votar, claro, porque es que la gente tenía que votar para ir a regresar a defender el voto. Se me ha acusado de una cantidad de cosas que se han ido desvirtuando una a una. ¿Pero por qué? Porque hay un sector del castrocomunismo que se ha querido insertar en la resistencia. Así como nos mandaron al Ismael García y el Ismael García se metió en la MUD, igualmente en la resistencia también tenemos nuestro PECO, nuestro comunista, que se haya dado a la tarea de descalificar gente y de elegirse como si fuera la resistencia. Lo que pasa es que nosotros lo venimos diciendo, no vamos a discutir con él porque no nos interesa discutir con él. Nosotros trabajamos en el objetivo de que el trabajo mancomunado que se está haciendo en Venezuela con la sociedad civil y estos militares dirigidos por el cazador también. Aló, un saludo, doctora, muchísimo gusto y muy contento de oírla, de la conferencia, de la charla. Orgulloso, usted es una mujer que realmente ha demostrado valentía. Y bueno, quería solamente compartir eso, también mi gran preocupación de que vamos a ir a un proceso electoral y muy probablemente, a pesar de que la oposición saque mayoría, por la división de los distritos electorales, creo que vamos a terminar perdiendo muchos diputados y a pesar de ganar las elecciones, vamos a terminar perdiendo las elecciones. Así que un saludo, José Rafael Marquina, y bueno, un saludo, mi solidaridad también con tan Ya. También de Marquina, muchísimas gracias. Mira, muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo por Venezuela, por tu información. De verdad que eres un orgullo como médico para nosotros los venezolanos. Y por favor, todos esos conocimientos y esa ayuda que nos puedas dar a través del canal Venezuela Soberana, por favor, te lo vamos a agradecer enormemente. Hermano, un abrazo también. Buenas noches, les habla Yacuana.
tengo días, no dejo de oírlos todas las noches antes de acostarme, ¿no? Y de verdad que las cosas que dicen son muy interesantes y no dejan de poner a uno preocupado y a pensar, sobre todo los que tenemos empresas y tenemos familia y tenemos grandes responsabilidades. Yo quería hacerle una pregunta, a ver que alguien me responda, porque en la calle muchos no han sabido responder la pregunta que quiero hacerles. ¿Por qué hay dinero más que alimentos? ¿Por qué, sabiendo lo que está pasando en Venezuela con respecto a la alimentación, los insumos médicos, todos los problemas que tenemos, la gente de la clase baja anda feliz porque caigan los bolsillos llenos de dinero? Según tengo entendido que la impresión de remesa de papel moneda ha sido hecha, que normalmente debería ser cada 7 años, prácticamente la han estado haciendo anual. Y mi pregunta es, ahora a la hora de reabastecer con las compras internacionales, que es ya. Bueno, mi preocupación era esto. Yo tengo una clínica y, como les dije, no hay plata en la calle, no hay harina pan, no hay insumos, no hay esto. Mas, sin embargo, tengo un listón de gente, sobre todo de jóvenes, que quieren hacerse los senos. Una operación de los senos no está en menos de 100 y pico mil de bolívares. ¿Okay? Mi pregunta es, ¿cómo es posible que hay más dinero en la calle que alimento? ¿Cómo es que el pueblo está más tranquilo sabiendo que no tiene la alacena llena de alimentos, pero tiene los bolsillos llenos de plata? Esa es mi pregunta que desde días atrás me tiene con curiosidad, porque alguien me dio una explicación de que la remesa de dinero que era impresa cada determinado tiempo la estaban reimprimiendo todos los años. O sea que tenemos una especie de dinero inorgánico. Pero yo realmente eso no entiendo mucho y quería que la doctora Mercedes me dijera algo al respecto, así que todavía está en el canal. Buenas noches, cambio y fuera. Tengo que informarles que lamentablemente la doctora Ana me manda a que la despida. No puede regresar al canal porque recibió una llamada sumamente importante de otro país que tiene que atender, pero me voy a quedar yo en la parte legal a cargo para cubrir las preguntas que todavía hayan quedado pendientes en lo que se refiere a la Junta Cívico-Militar, a los procesos electorales. Y tengo acá, anoté acá una de las preguntas, y a Coril, si me puede volver a repetir la pregunta cuando conteste esta. Se había hablado del dinero inorgánico. Bueno, el dinero inorgánico, como su nombre lo dice, es eso, inorgánico. Eso es dinero que en realidad no tiene valor y que indirecta y directamente lleva a que esa impresión de dinero que no tiene valor y que lo imprime el gobierno, el régimen, única y exclusivamente para poder cubrir los gastos internos, porque recuerden que en este momento el régimen es el mayor empleador, nunca se habían visto tantos ministerios, ni subministerios, ni coordinaciones. Ellos tienen que darle trabajo a todo el mundo porque todo el mundo debe una vela. Entonces, no hay el dinero, porque para poder imprimir dinero como lo hacía el Banco Central cada 7 años, ese dinero se imprime en base de que el dinero se cambia por oro, porque hay un proceso internacional para la impresión de dinero. Entonces, yo imprimo el dinero, pero yo compro con mis propias reservas el dinero que yo voy a imprimir, y por eso el país reunía una cantidad de recursos para poder tener los ahorros, vamos a ponerlo lo más sencillo posible, los ahorros, para poder entonces imprimir la cantidad de dinero que necesitaba el país en un intercambio de valores que venían desde el punto de vista internacional. Pero cuando esto se acaba, ellos tienen que empezar a imprimir esos valores de manera interna, y lo que hacen es que se produce una inflación desmesurada, porque el dinero que están imprimiendo realmente no tiene ningún valor. El intercambio para poder imprimir ese dinero lo hacen ellos en deuda interna. Entonces, imprimo dinero en una deuda inexistente, pero sigue el país endeudándose con una cantidad de dinero que no tiene valor, que es el dinero inorgánico. Entonces,
la economía venezolana como tal en este momento está reflejando un desequilibrio macroeconómico que está totalmente fuera de control. Yo creo que ya es imposible hasta tratar de medir la inflación acumulada desde el momento en que el señor Hugo Chávez ingresó al poder hasta este momento, que es más del 1.800% se calculaba para el año pasado. Entonces, la liquidez monetaria realmente no existe. Hay una gran cantidad de dinero en circulación interno, pero es un dinero inorgánico, es un dinero que realmente rompe el equilibrio porque no puede ser intercambiado por nada, ni ha sido producto, como les dije, de un intercambio de valores internacionales con el oro o con cualquier otro valor que le permite al país negociar esas deudas y volver otra vez a reingresar ese dinero para poder volver a imprimir en 7 años y conseguir la solidez económica de un país. Entonces, en este momento, para ponerlo más claro, Venezuela lo que tiene es una cantidad de dinero que no sirve para nada. Y yo lo voy a poner más claro aún. Es como falsificar dinero. Falsificar dinero y ponerlo a circular. Así que el mayor falsificador de dinero que tenemos es el gobierno. Tenemos una cantidad de dinero que no ha sido podido cambiar, que no ha podido ser cambiada por los verdaderos valores económicos en los procesos de impresión de dinero, sino que los han imprimido de una manera discriminada para poder cubrir los gastos internos. Y el intercambio económico es simplemente por una deuda interna entre ellos mismos. Entonces, en conclusión, es una catombe económico. Sencillamente lo que se espera aquí es un colapso total porque, imagínense, según las estadísticas del Banco Central, hay más de 830.000 millones de bolívares emitidos para financiar, por ejemplo, PDVSA o para financiar los ministerios, que es dinero inorgánico que no tiene valor. Entonces nosotros realmente estamos ante una hecatombe económica porque el dinero venezolano no vale absolutamente nada, a no ser que continúe el intercambio dentro del país. No sé si esta respuesta cubre el problema de lo que significa estar en un país con dinero inorgánico imprimiéndose cada año. Cambio. Bueno, y también entendamos lo siguiente, nosotros estamos ahorita acorralados en Venezuela con esta situación de un dinero que no tiene valor. Y la respuesta a esta situación es precisamente que no tenemos, por ejemplo, en el sector de salud, todas las máquinas se están echando a perder, no hay reactivos para las diferentes enfermedades, porque todas esas cosas hay que comprarlas en el extranjero. ¿Cómo yo compro insumos médicos o maquinaria o la máquina para la tomografía o cualquier otra cosa, dependiendo del sector donde se encuentren? ¿Cómo yo compro, por ejemplo, un carpintero, cómo adquiere una máquina que necesita para su trabajo si tiene que comprarla en el extranjero? Pero resulta que el dinero que va a utilizar no puede ser intercambiado porque el dinero que hay en Venezuela no es producto del intercambio de valores internacionales. Es producto de continuar imprimiendo dinero y endeudándose internamente. Entonces, la respuesta a ese desequilibrio económico y a ese desorden por parte de este régimen es lo que estamos viviendo. Un país totalmente colapsado que no puede ni siquiera adquirir los insumos o no puede ni siquiera tener los antibióticos que necesita para la crisis hospitalaria y de salud que estamos teniendo en este momento, porque sencillamente el dinero que circula dentro del país no puede ser intercambiado internacionalmente porque no tiene valor, porque no fue impreso bajo las normas internacionales y la economía normal de generar dinero producto del intercambio de valores, como por ejemplo el oro. Cambio. Vamos a seguir para terminar con el tema de hoy, que era la Junta Cívico-Militar, y luego terminamos el foro y ya damos paso a todas las cosas que nos preocupan y dejamos el canal abierto. Pero si hay alguna otra pregunta relacionada con el foro de Ana Mercedes Díaz, en lo que se refiere a la Junta Cívico-Militar o cualquier aspecto legal, por favor háganme la pregunta. Coronil, sé que tenías una pregunta, si me la puedes repetir, por favor. Cambio. ¿Qué llevó a Chávez a entregarle el país a los cubanos así de esa manera? O sea, que si Chávez tenía todo el dinero, porque Chávez tenía todo el dinero del mundo, tenía poder, tenía la gente,
Yo creo que no era necesario respaldarse con Fidel para poder perpetuarse en el poder, que si después iba haciendo las cosas como la estaba haciendo, bueno, a lo mejor el pueblo lo fuera siguió apoyando. Pero ¿qué llevó a Chávez a negarle toda nuestra riqueza y toda nuestra soberanía al viejo carcamán ya de Castro? Esa es mi pregunta. Cambio. Bueno, esa pregunta se la llevaría él a la tumba. Pero desde mi punto de vista y mi opinión personal, ¿qué lo lleva a eso? Un sentimiento de creerse que era poderoso o creerse, yo creo que hasta por encima de Dios. Chávez tenía lamentablemente, una psicopatía y un ego demasiado grande. Él quería ser el libertador de las Américas. Él quería ser la persona que fuera reconocida en el mundo como el mayor de los líderes mundiales, y eso lo llevó, esa psicopatía lo llevó a hacer alianzas que tenía que haber hecho. Y por supuesto tenemos también que recordar que el problema de Chávez no viene con Chávez, que nosotros tenemos a los cubanos metidos desde siempre, ya desde el año 59, haciendo incursiones. Ya todos sabemos lo que pasó en Machurucuto cuando llegaron los cubanos a las costas venezolanas. O sea que esto es un problema que venía degenerándose de muchísimos años. El Rómulo Betancourt rompe relaciones porque considera que hay una intervención extranjera en el país. Esto es un problema viejo. Y luego también tenemos que recordar que las Fuerzas Armadas Nacionales fueron totalmente infiltradas por estos grupos subversivos y estos grupos de tendencia comunista, fidelista, porque todos ellos formaban parte del movimiento revolucionario bolivariano de las Fuerzas Armadas ya desde principios, desde los años 70. Realmente el movimiento comienza en 1959, esto es viejo, pero se afianza a través del movimiento revolucionario bolivariano de las Fuerzas Armadas Nacionales en los años 80, es cuando más se afianza, y entre los que dirigían este movimiento estaba Chirinos, estaba Baduel, estaba Arias Cárdenas, estaba Chávez, todos estos autores. Entonces esto es un problema que se ha venido arrastrando viejo, un problema de poder. Y pues Cuba supo infiltrarse muy bien y supo buscar los candidatos adecuados para continuar con esta línea hasta llegar a su objetivo, que era apoderarse de Venezuela. Chávez le entrega el poder a Cuba porque Cuba representaba, digamos, la estrategia para que Chávez pudiera llegar a ser ese líder de las Américas que él pretendía ser, el Dios que pretendía ser, y lo vemos todos los días. Cuando vemos los libros, cuando vemos la nueva Constitución como se ha imprimido, que tratan, bueno, cuando vemos que hasta un Padre Nuestro ya acaban de sacar, que es la blasfemia más grande, tratar de ponerlo como un Dios. Entonces fue más una cuestión de poder, de ego, que cualquier cosa, y por ese poder y por ese ego él fue capaz de entregarle a Cuba, a entregarle Venezuela a Cuba. Pero detrás de Cuba están los rusos y los chinos. Cuba hace el trabajo sucio. Esto es un problema geopolítico, un problema de estrategia. Un problema de estrategia inclusive hacia los Estados Unidos, porque imagínense este triángulo entre Cuba, Venezuela, muy bien situada estratégicamente, y el resto de Latinoamérica. Tener el control por parte de China y los rusos de esa área del hemisferio es un golpe muy bajo hacia los Estados Unidos, y en eso tenemos que estar claros. Entonces es un cúmulo de situaciones. Pero esto es un problema que viene antes, este problema de querer acabar con la soberanía venezolana, las Fuerzas Armadas Nacionales, y crear todo este caos que existe en este momento, fue un plan muy bien orquestado por parte del castrocomunismo desde el año finales del 59, que se solidificó una vez infiltradas las Fuerzas Armadas Nacionales a partir de los años 80 con este movimiento que lideraban Baduel, Chirinos, Chávez, Arias Cárdenas y otros cuantos más. Cambios. Después que Fidel Castro con sus mercenarios se dieron cuenta que las incursiones militares que hicieron después que tomaron a Cuba fueron un fracaso. Vamos al caso, por ejemplo, cuando intentaron ir a Bolivia con unos locos, pues, unos pocos mercenarios, bueno, fracasaron. Después quisieron entrar por el estado Miranda, por Machurucuto. Por cierto que en esa incursión, para que ustedes lo sepan, estaba como uno de los traidores principales que vende patria, pues, que estaban esperando ese asalto militar en Machurucuto. Fue el borracho ese que llaman Fernando Soto Roja.
ese borracho drogadicto. Bueno, ese traidor estaba esperando a la gente de Machurucuto para que servir como de apoyo militar y logístico cuando llegaron a Machurucuto. Eso fue, creo que en el 61, 62, creo que un poco más, no me acuerdo. Pero entonces después empezaron a darse cuenta que ellos no tenían ese poderío militar, las tácticas militares no lo hicieron, entonces empezaron fue como una especie así de invasión silenciosa, empezaron a llegar mercenarios pero vestidos de parroquianos, llegaron a los pueblos, empezaron a confundirse con la gente normal, y entonces ahí fue cuando empezaron a agarrar a niños pequeños y llevaban a Cuba, inventaban alguna cosa y entonces se lo llevaron, a través de todos esos años lo fueron llevando a Cuba. Ahí se llevaron a Nicolás Maduro, se lo llevaron, tuvo un tiempo en Cuba y así una cantidad. Todos esos locos que llaman Frente de Francisco de Miranda, esos son muchachos que a través de los años fueron, se los llevaron a Cuba, a un sitio que llaman Holguín, y ahí empezaron a darle adoctrinamiento marxista, leninista, cualquier porquería que le dieron la gana, se lo metieron con el apoyo precisamente de estos traidores venezolanos. Entonces después que ellos vieron que tenían un ejército de dominados, un ejército de zombies políticos, que eran esos muchachos del Frente Francisco de Miranda, que ahora son los Tupamaros, etcétera. Entonces ellos sintieron que ya podían hacer esa incursión, que posteriormente con la participación de esto que nombraron anteriormente, empezaron a tomar las Fuerzas Armadas. O sea que no solamente fueron las Fuerzas Armadas, también fueron los muchachitos que estaban allá en Katia, el otro que estaba en todos los sitios de Venezuela. Por eso es que ustedes ven que cuando hay algún tipo de actividad de calle, inmediatamente esos motorizados que llaman los Tupamaros, lo que llaman Frente Francisco Miranda, Círculos Bolivarianos, todo lo que le dé la gana, eso ha sido a través de todos estos años que fueron envenenados mentalmente. Eso quiere decir que la cuestión no es tan fácil, porque entonces hay una cantidad de muchachos y las madres de esos muchachos que están recibiendo beneficios, etcétera, que han sido, como le dije anteriormente, envenenados. La cuestión es un poquito complicada esa trama. Ese es mi comentario. Otra preguntita más, señora Luz, y disculpen el abuso, ¿no? Hablando de que las relaciones entre China, Cuba y Rusia es un peligro para los Estados Unidos, en su perspectiva, ¿no? En su punto de vista, ¿por qué usted cree que Estados Unidos, o no Barack Obama, porque Estados Unidos hasta le ha reclamado a Barack Obama, porque Obama no ha tomado ¿cómo se dice? Un acto contundente contra Venezuela o contra el gobierno de Venezuela para dar esta incursión del ruso y chino aquí? Porque esto es un peligro, como usted dice, para ellos mismos, ¿no? Porque usted cree que Barack Obama es tan pasivo con las incursiones comunistas en Latinoamérica. Cambio. Mira, coronel, te voy a dar la opinión y esta opinión no tiene nada que ver con el canal. Quiero dejar eso en claro, es opinión personal y la digo con mucha responsabilidad. ¿Por qué el señor Obama no toma más acciones? Bueno, opinión, ojo, de la loca Luz Caraballo. Porque el señor Obama es de línea sociocomunista. Esa es la razón. Desde mi perspectiva, desde lo que he observado, de lo que he visto, de lo que leo, de las respuestas que recibimos por parte de él, la comunidad venezolana pidiendo ayuda ante semejante problema que tenemos, de él o de algunos de sus partidos que después que íbamos también bloquearon prácticamente todo cuando salieron tres locos a decir que había diálogo en Venezuela y entonces se han agarrado de eso, incluyéndolo a él, agarrado de eso para decir que no, que sí hay procesos democráticos en Venezuela y nos ha dado... Señor, yo no sé si Chávez es un proyecto de los cubanos, de los rusos, de los iraníes. Yo de verdad, a lo mejor, si ese carajo no hubiese sido tan resentido y tan acomplejado, a lo mejor hubiese mandado hasta la Morrocoy y a Rosa Inés.
El problema es que con tantos complejos y tantos resentimientos, el carajo le quedó grande ser líder. Y lastimosamente un país como este, las circunstancias como estaban, se esperanzó en alguien como ese carajo. Pero si fue proyecto de muchos, lo hicieron. Yo digo que estos carajos son tan malos que practican el socialismo lo hacen mal, el comunismo lo hacen mal. Son tan malos que hasta los malos lo hacen mal. Esa es mi visión de todo esto. Y repito, olvidemos de la historia, señores. Venezuela no es de la que está. Venezuela es activa y presente. En el momento menos indicado, lo dice la doctora Ana Mercedes, lo decimos todos aquí. Habrá una represalia del pueblo contra ellos porque van a castigarlos. Y en su momento, como preguntaron por ahí, no, que la Junta Militar, ¿cómo se va a saber? Así como hicieron ellos cuando recuperaron el 2002. Vamos primeramente por los canales a difundir la voz, señores. No nos preocupemos por eso. En el momento que sea necesario, habrán los planes listos para organizar esta vaina. Eso de que, oye, que si el carajo, no. Yo pienso que aquí son tan malos que hasta los malos lo hacen mal. Cambio.